Hola mundo, estamos una vez más en nuestro Hasayé y en esta oportunidad, abriendo el hermoso mes de septiembre, nos acompañan Ángela Valenzuela y Clever Descarpontries, junto a mi compa de ruta, Ana María Lara, como siempre, y hoy vamos a hablar acerca de la integración educativa y la integración entre culturas a través de los frutos que nos traen Ángela y Clever, dos jóvenes talentosos y prometedores para el desarrollo y la paz en este planeta. Ambos fueron estudiantes y participaron en la red de los colegios del mundo unido, una red que lleva ya más de 60 años de vida, integrando culturas, integrando saberes, integrando vidas y generando estos puentes, estos lazos que como seres humanos tenemos. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo le va? Hola, muy bien, gracias. Muy contenta por estar acá con estos invitados jóvenes, talentosos, que son parte de esta experiencia, estos colegios del mundo, ¿no? Que hace rato se vieron haciendo cargo del tema de la interculturalidad. Eh, y que convengamos que es un tema muy complejo, muy mal abordado también, muy caricaturizado, muy maltratado por las políticas públicas, entendiendo que Latinoamérica en conjunto es más bien una creación intercultural, pero por estos siglos de colonización y de desarrollo de estados nacionales, lo único que hemos hecho es tratar de atrapar en lógicas dicotómicas, oposicionistas, ¿no? Lo cultural, lo impuesto desde una cultura occidental moderna con todas las otras mezclas que hay en nuestra región. Y desde ahí la educación, al tomar también la interculturalidad, ha hecho un trato que en algunos casos es sumamente consciente y responsable como este, del que son parte de nuestros invitados, pero por otro lado siempre ha generado exclusión. Entonces me interesa mucho escuchar a estos invitados de hoy que nos compartan sus frutos sobre cómo vivieron ellos su relación entre educación e integración cultural, que es por donde debiéramos empezar a mirar hoy día el tema de lo intercultural, ¿no? Yo les cedo la palabra. No hablamos de quién quiera partir. Ángela, ¿puedes partir tú, tal vez compartiéndonos compartiendo tu experiencia con nosotros? Después seguimos con... La idea Sí, es que claro. sea una conversación igual que vayamos abordando, pero nos interesa mucho eso, ¿no? La relación entre tu experiencia de educación en este sistema con la integración cultural. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Me alegra mucho estar aquí compartiendo también con Clever, que nosotros estudiamos junto a la universidad. Así que nada, de verdad, muchas gracias. Y bueno, yo fui al Colegio de Canadá, al Colegio del Mundo Unido en Pearson, Canadá, cuando tenía 17 años. Y bueno, es realmente así como funciona cuando tienes entre 16 y 18 años, es cuando digamos, postulas a tu comité nacional y puedes ganar una beca para estudiar en uno de estos 18 colegios que están en 4 continentes del mundo. Y realmente es una edad muy bonita porque estás muy abierta todavía como a vivir y a empaparte de distintas culturas, de distintas formas de ver el mundo. Y además, digamos, llegas a uno de estos colegios, vives en pequeñas comunidades estudiantiles con estudiantes de más de 100 países diferentes. Somos 200 estudiantes viviendo, en mi caso, en Canadá vivíamos en una isla, en un parque nacional. Entonces estás expuesto como no solamente a una diversidad de culturas, lenguajes, formas de ver el mundo, pero también una diversidad de un ecosistema. O sea, puedes ver desde osos hasta ballenas y focas y pájaros que no sabes ni cómo nombrar. Entonces, realmente es una experiencia que te abre mucho la mente, poder estar compartiendo con estudiantes que no solamente vienen de distintos continentes y países, pero también es un movimiento educacional que tiene por propósito hacer de la educación una fuerza que una a las personas por la paz y un futuro sustentable. Entonces esa es la intención de base, y la educación gira en torno a eso, gira en poder darnos las herramientas para poder celebrar las diferencias y también ser un agente de cambio una vez que, digamos, salgamos al mundo, salgamos de estas burbujas
de apoyo y de esta diversidad cultural, vamos al mundo allá afuera y la idea es poder aportar desde tu pasión más grande. Y bueno, uno es joven, llega muy, muy joven a estos colegios y tienes una idea de lo que quieres hacer, cómo puedes contribuir a tu comunidad. En mi caso, siempre he sido como muy apasionada por el medio ambiente, por la naturaleza, y siempre ha sido un tema para mí la crisis climática. Entonces siempre como que pensé que voy a abordar mi vida desde el activismo, tratando de ver qué es lo que cómo puedo aportar para que cambiemos el paradigma global. Bueno, es gigante el tema, pero en el Colegio del Mundo Unido también me di cuenta que podía cantar. Ahí tuve la experiencia de poder cantar en un coro, poder hacer música, justamente de distintos países también. Y esto también lo integré y creo que fue una herramienta y sigue siendo una herramienta fundamental, que me hayan dado el espacio de descubrir una voz, no solamente una voz del activismo, pero una voz cantada. Y es bonito, eso es muy hermoso de los colegios del Mundo Unido, que uno llega con una idea de quién eres y realmente estás tan expuesto a distintas visiones del mundo y también a través del programa del Bachillerato Internacional y todas las actividades extracurriculares, terminas reconociendo más herramientas que tenías, que no sabías que tenías y que también le puedes ofrecer al mundo. Esa es como una idea general, porque no quiero tomarme todo el tiempo, podría hablar muchísimo sobre esto. Muchas gracias, Ángela. Hermoso, hermoso lo que nos contás y bueno, vos misma decís, ¿no? Después de estar en esta pequeña, digamos, ecosistema donde la diversidad cultural existe, donde hay una integración, porque eso es lo que te genera. Yo creo que es una experiencia para que el ser humano en una edad tan transformadora y tan voraginosa como la edad en la que ustedes hacen los colegios del Mundo Unido entre los 16 y 18 años, el ser humano per se está experimentando una serie de transformaciones internas y de entrar a estos ecosistemas genera que la experiencia, lo vivencial de la interculturalidad, de la diversidad, además de formas de ser, de formas de comunicarse, se asiente en las células de las personas que atraviesan esta experiencia. Y después no tenemos, después de que terminan el proceso, salen ustedes, vuelven, digamos, al mundo al que pertenecen, por así decirlo, y empiezan a compartir y a expirar esto que es esta diversidad cultural, esta riqueza, esta integración que ustedes vivenciaron y dejaron que entre en su sangre, en su psiquis, la van compartiendo con su sola presencia, con su sola forma de hablar, forma de ser, porque te transforma completamente esta experiencia, ¿no? Y bueno, ahí está demostrado una vez más, yo desde el doctorado en educación y en mi carrera como profesora, insisto en que no hay mejor pedagogía ni mejor enfoque didáctico que la experiencia, que lo vivencial, lo vivencial. Y el rol del educador ahí es facilitar instancias para que esa experiencia que se está teniendo se asiente como conocimiento en la célula y en el entramado neurológico del individuo que atraviesa esa experiencia educativa, ¿no? Entonces, yo creo que escucharlos a ustedes nos hace como que mirar lo que realmente debería ser pues la educación a nivel global, ¿no? Clever, ¿qué tal si nos compartís? Clever es un ecólogo humano por excelencia. Además, que tengo la dicha de conocer a su mamá, su hermanita menor fue mi alumna en el de la Sierra, un personaje creativa, indagadora, es el mal de familia, ¿no, Clever? El bien de familia, en todo caso. ¿Qué nos contás, Clever? ¿Cuál fue tu experiencia? Buenas. Quería comenzar primero que nada agradeciéndole muchísimo por la invitación y un gusto compartir también con Ángela, que no la veo hace años. Para empezar, yo creo que para entender mi experiencia en los colegios del Mundo Unido, yo fui al Colegio de Costa Rica entre el 2010 y el 2012. Yo siento que es importante primero hablar de mi experiencia en mi colegio secundario. Y un pequeño disclaimer que voy a hacer es que lo que voy a compartir ahora es una experiencia muy personal. O sea, obviamente no puedo hablar por ningún compañero de mi promo, tanto en la secundaria como en el Colegio Mundo Unido,
ni como ninguno de los 60,000 graduados que conforman el network, la red de exalumnos de Colegio del Mundo Unido. Pero entonces les voy a comentar un poco más o menos de cómo fue mi experiencia acá en Santa Cruz, en Bolivia. Y yo estaba en un colegio que no voy a nombrar, pero era un colegio que, si bien nos vendían como que era muy bueno, yo siento que más allá de lo académico ellos se enfocaban en, siento que la cultura, o por lo menos como yo lo percibía, era una competencia por ser bien, ¿no? Por lo menos acá en Santa Cruz tenemos esa cultura de, no sé, de lo que consideras una persona bien y quién no es tan bien y toda esta cosa. O sea, es una lucha de clases, estereotipos, un montón de entrelazado con discriminación, racismo, xenofobia, todas las cosas malas en el mundo. Entonces yo estaba en un colegio que se categorizaba como un colegio bien, por así decirlo, y, y en su entonces, no sé cuánto habrá cambiado Santa Cruz en los últimos 10 años, pero habían como que 6 o 7 colegios que eran parte de esta red de colegios que eran bien. Entonces nos llegaban, por ejemplo, una revista que se llamaba For You, que si no eras parte del colegio no la podías comprar en ninguna otra parte, si no venían a entregarla en tu colegio no la podías recibir. Tenía compañeros que a mediodía, en vez de comer en la cafetería, como que se escapaban y se iban a almorzar a Burger King, cosas así, para ser cool, cosas así. Era una competencia siempre para que nos inviten a las tardes de pre-promo en un boliche que ya no debe existir, que se llama Deep o Splash, no me acuerdo. Entonces era un colegio también que yo sentía personalmente que no te preparaba para la vida, sino era un colegio que te preparaba para el examen. Es como tal materia, tal semana hay examen, nos vamos a preparar, rendimos, cambiamos de unidad, volvemos a prepararnos, examen, cambiamos de unidad. Era un colegio que yo siento que le daba mucha importancia, por ejemplo, a tu apariencia física, ¿no? O sea, te sacaban de clase y te llevaban de dirección, si tenías el pelo teñido, o si tu chompa o tu buzo era azul oscuro en vez de azul claro, o si era negro, cosas que en cualquier parte del mundo a estas alturas, o sea, nadie debería perder horas de clases por un color diferente de la ropa que llevas a la hora de estudiar, por ejemplo. Sentía que no había una diversidad en términos de culturas, ni pensamientos políticos o diversidad sexual incluso. Era una burbuja como de clase media alta, y no había una diversidad en términos, por ejemplo, de dónde, todos éramos de la ciudad. Yo no recuerdo, o tal vez me estoy olvidando, de compañeros que sean de provincias o que vengan de otros departamentos de áreas rurales, por ejemplo, en Bolivia. Entonces, en conclusión, yo estudiaba una burbuja dentro de una burbuja que ya de por sí es Santa Cruz. Entonces, después viene, me entero que existe este movimiento de Colegios del Mundo Unido, que fue creado en el 62, si no me equivoco, por un filósofo y educador, Kurt Hahn. Y el señor Hahn tenía esta idea o esta premisa de que él se preguntaba cómo podía haber paz en el mundo si la gente no se conocía, y cómo la gente se puede conocer si es que no vive junta o no convive juntos los unos con los otros. Entonces crea el primer colegio en Gales en el 62, que es un castillo, con la idea de traer estudiantes jóvenes, principalmente de los países que estaban en conflicto en ese entonces, porque estamos en el contexto de la Guerra Fría, ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces traían personas como del eje soviético y del eje americano y los países aliados, para que en un futuro, cuando crean esos lazos, esas personas, si terminan siendo embajadores o ocupan cargos diplomáticos muy altos, sea mucho menos probable que vayan a guerra o se enfrenten porque son amigos, ¿no? Y tuvieron esta experiencia de compartir 2 años en algún lugar del mundo. Un programa transformador. Entonces, para mí, pasar del colegio que estaba acá a pasar a UWC fue una experiencia abismal, o sea, no solamente por el lado académico, que el programa de bachillerato internacional es muy demandante y es muy exigente, pero también personalmente fue el comienzo de un viaje personal, porque yo cuando apliqué, al igual que Ángela, tenía creo que 16 o 17, y era un momento en mi vida en el que no me había definido como persona, ¿no? O sea, yo me imaginaba como una oveja más que seguía el rebaño, hacía cosas que la sociedad me decía que estaban bien, iba a lugares que la sociedad me decía que eran bien, iba a tales fiestas, a tales no, entonces era uno más del montón, pero yo siempre tuve esta curiosidad de que esta no puede ser mi vida, esto no puede ser lo que me defina, tiene que haber mucho más que no conozco, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también mi madre fue muy consciente a la hora de criarnos, porque cuando éramos niños nos llevaba quería que seamos expuestos a diferentes realidades de Santa Cruz. Entonces nos metió en unas clases de karate en el Plan 3000. O sea, para los que no conocen, el Plan 3000
Entonces, al otro polo opuesto de donde yo vivo, yo estoy en la zona norte, y el Plan 3000 era, hace unos años cuando se inundó la ciudad, llevaron a 3000 familias, y eso fue creciendo, creciendo, y ahora son como 260,000. O sea, es casi como que otra ciudad ya. Pero es un contexto mucho más humilde, y al estar alejado no recibe las mismas comodidades y servicios que recibe la ciudad, digamos, la capital. Entonces, mi madre quería que estemos expuestos y que nuestro mundo no sea solamente el colegio en el que estaba. Y una vez en el colegio, es un ambiente deliberadamente diverso, ¿no? En todos los sentidos. O sea, puedes estar compartiendo un cuarto con el hijo del príncipe de no sé, la monarquía europea que todavía exista, como puedes estar compartiendo cuarto con algún estudiante migrante del Mediterráneo, o tal vez que esté escapando del conflicto en Siria o en Libia, o la diversidad en serio que es muy, está a otro nivel, digamos. O sea, no solamente en términos de naciones, porque vienen como de 150 nacionalidades, pero en términos religiosos, socioeconómicos, lo que ustedes puedan pensar en términos de diversidad existía. Y ahí yo siento que la educación que recibí era mucho más transformadora en el sentido de que no te estaban preparando para el examen, te estaban preparando para la vida. Entonces me enseñaron mucho el pensamiento crítico, ¿no? Porque en el IB lo que pasa es que uno se prepara durante 2 años y el examen recién lo tiene al final. Entonces no hay forma uno no puede memorizar, o sea, tiene que aprender a razonar para que cuando lea la pregunta del examen pueda responderla bien. Entonces fueron 2 años de aprendizaje crítico que yo sentía que nunca había tenido acá. Pero no solo crítico, sino también la oportunidad de compartir clases. Al compartir clases con estudiantes de todo el mundo, yo siento que fue una experiencia muy enriquecedora. Entonces, por ejemplo, estar hablando de política global en un lugar acá donde todos mis compañeros están en la misma ciudad va a ser muy diferente a que estemos hablando, qué sé yo, de alguna crisis económica sentado al lado de un compañero o una compañera de Venezuela, o que estemos hablando, no sé, de la Guerra Fría con un compañero de Cuba o un compañero de Estados Unidos. Entonces, las perspectivas que traen a la mesa y cómo nos nutrimos todos de esa diversidad hace que la experiencia educativa sea muchísimo más placentera. Y con eso me refiero de que personalmente a mí nunca me dieron ganas de saltarme una clase, no me dieron ganas de llegar tarde, y eso que sí se podía, porque estás viviendo en un campus y tu cama está literalmente como a 200 metros del salón. Entonces si te quedas dormido, por así decir, nadie va a ir a sacudirte y despertarte. Pero la forma en la que abordaban la educación, yo creo que era una motivación para, no sé, como para estar presente siempre en el salón. Incluso la relación con el profesor era muy diferente. Yo estaba acostumbrado a este concepto de que el profesor es el que lo sabe todo y es el acumulador de conocimientos, y uno va como estudiante, como si fuera una jarra, o sea, un bañador vacío, y ellos te van poniendo conocimiento en la mente, ¿no? Entonces, y uno siempre lo trata como Miss o Mister o profesor tal cosa. Y yo le decía a mis profesores por su nombre, o sea, te estaban acompañando en tu proceso educativo en ese sentido. Entonces, incluso la relación que había con el profesor, con el director, ya era muy diferente. O sea, no te están controlando el uniforme, no te están controlando que si tus uñas son tal color, porque ahí uno va a aprender no a vestirse bien, digamos. Entonces yo creo que eso influenció muchísimo, como decía Ángela también, a definir, no sé, yo fui con una idea muy clara de que a mí siempre me importó el medio ambiente, pero no sabía qué carreras o a dónde, qué caminos me podía llevar eso en la vida. Solamente sabía que había que protegerlo porque estábamos en una crisis existencial. Y ya una vez ahí me di cuenta que el cambio climático, más allá de ser un problema ambiental, es un problema político, es un problema que tiene dimensiones sociales, toca mucho en el aspecto de género, y después todos esos conocimientos me llevaron a aplicar a la universidad, que fue donde conocí a Ángela, y ahí empecé a profundizar muchísimo más todo lo que era la ecología humana, el concepto de interseccionalidad, ¿no? De cómo las luchas se van entrelazando y no se pueden afrontar como que primero solucionamos el racismo, después hablamos del feminismo y después hablamos del patriarcado. O sea, todas tienen que atacarse al mismo tiempo porque todas están conectadas. Y ahí profundicé muchísimo más todo lo que era, o sea, en lo que me especialicé, que era como el género y cambio climático. Siento que he hablado muchísimo, pero voy a parar acá. Oye, sí, muchas gracias. Yo estoy alucinada porque además en el relato de ambos, ¿no? Aparecen todas estas cosas que con Claudia hace mucho rato que hemos conversado, que criticamos de la educación, ¿no? Esta educación en la que hay un autoritarismo adultocéntrico, con el conocimiento muy mal entendido, porque el conocimiento finalmente es una experiencia y es algo que transcurre, ocurre, no es algo que esté estático y que tengamos que repetir de generación en generación, y por eso es que también se generó un cambio climático y todos los problemas que tenemos, porque vamos repitiendo conocimientos a la vez que avanzamos en innovaciones tecnológicas. Entonces digregamos
fragmentamos un montón de conocimientos que, como tú dices, tienen que estar relacionados la economía, el género, la medicina, todo lo que ocurre. Y por ahí, claro, ustedes van a una experiencia intercultural absoluta, realmente con otros culturales, pero también dentro del colegio, en lo local, que también lo local tiene mucho que ver con el poder hacernos cargo del cambio climático, ¿no? Que tomemos decisiones locales respecto a las realidades. Pero mucho en los colegios ya hay interculturalidad, porque yo pensaba cuando tú hablabas, es distinto estar en una crisis económica con gente de Venezuela, ¿cierto? De otros lados, y hablar de crisis económica. Y hablar de amor en una clase donde hay distintos sujetos con distintas estructuras familiares también implica una comprensión cultural. El que nosotros empezamos a entender que cada familia es una cultura distinta, que cada ser es una existencia en sí que debe colaborar con otro, es como por donde nosotros hace rato estamos trabajando el tema de la educación, ¿no? Y de instalar estas comprensiones. Y ahí tú seguías, o sea, terminaste en este tema del cambio climático, que es algo por lo que igual que estamos acá con ustedes, ¿no? Porque está muy relacionado. Estamos en una crisis que ya nos lanzó hasta agentes fumigadores a la humanidad, ¿no? Y estamos ahí nosotros siendo limpiados de la tierra porque no, lo hemos hecho muy mal. Y a claras luces, ¿no? O sea, hay claras luces de que el tema es porque hemos adoptado modelos, porque estamos ahí con políticas públicas que vienen de políticas internacionales, de expertos que nos dicen, este es el problema ambiental, abórdenlo en su localidad, y en la localidad no resulta, porque estamos ahí como robots. Entonces, ¿cuál es su mirada respecto de eso? ¿Qué se podría hacer desde la educación y este complejo estado climático en el que estamos transitando? ¿Cómo lo ven ustedes desde los lugares que están hoy día? O sea, Ángela, podría, sí. Sí. O sea, últimamente, en cuanto a cómo confrontar o simplemente reaccionar frente a la crisis climática, lo que he estado pensando últimamente es que realmente es fundamental que las comunidades en sus propios territorios estén conscientes y empoderadas sobre los temas ambientales que les afectan, ya sea efectos del cambio climático o si hay un proyecto para que se instale una termoeléctrica. O sea, creo que la educación, por lo menos en Chile, va a tomar muchos años a que sea como una educación soñada, como que genere pensamiento crítico. Eso va a tomar mucho tiempo. Pero ahora, efectivamente, como la crisis climática, creo que no va a esperar a que el sistema educacional se transforme de esta forma que nos gustaría imaginar, con acceso a todas las personas, que sea accesible, que sea de buena calidad, financiado por el Estado. Pero yo creo que mientras ese proceso tiene que suceder y va a tomar lugar, las comunidades tienen que empoderarse, y eso para mí significa que sepan, digamos, si estamos en sequía en el centro norte de Chile, ¿cuáles son los ríos que están siendo afectados? Los conozco, sé nombrarlos. ¿Cuáles son los glaciares que alimentan esos ríos? ¿Están siendo afectados por la minería? En el caso de mi región, en la sexta región, tenemos también una de las minas más grandes de cobre del mundo. Entonces, saber cuáles son los efectos. Creo que la gente tiene que involucrarse con su localidad y saber, como a nivel local, qué es lo que está sucediendo, y como tener esa lectura. Y creo que una vez que una persona en su comunidad se logra empoderar y se logra organizar con más personas, eso también pasa a ser parte de la educación, creo yo, pero no es una educación que te provee el Estado, una educación que tú pagas por tener ciertos conocimientos, sino es más bien como tener esa chispa de involucrarse con lo que está pasando a nivel local en temas medioambientales. Y creo que eso tiene que venir de la gente, y yo no lo veo mucho, sobre todo en el proceso que hemos vivido en Chile con el estallido social, cómo ha habido como un hambre de conocimiento, de conocer cómo funcionan las estructuras de nuestro país, por qué la Constitución tiene que cambiarse, desde mi perspectiva, pero también mucha gente que empezó a leer la Constitución, a saber cómo funciona el sistema y cómo nos está afectando nuestra vida del día a día, pero también en temas medioambientales. ¿Por qué el agua está privatizada? ¿Por qué, digamos, no hay una ley de protección a los glaciares? Y todo esto. Entonces creo que
más bien, más que esperar a que pase este proceso de transformación de educación a nivel sistémico, el cambio se tiene que, y ya está sucediendo a nivel de comunidades y la gente empoderándose con la información. Eso es como una mirada que creo que a medida que nuestras comunidades locales se fortalezcan y se empoderen, eso va a enriquecer un proceso de cambio y de cómo podemos enfrentar la crisis climática. Tienen que estar, Sí. y eso genera resiliencia, como comunidades vibrantes, críticas y empoderadas. Eso es lo que... Es como una nueva comprensión de lo que es educación también, de que la educación no es parte de, no es una posesión del que es profesor, del que estudió pedagogía y está ahí en el colegio diciendo te aprende y repita, porque además tampoco eso sirve. Pero es como darnos cuenta que todos nos tenemos que educar, que todos podemos, es como el ser filósofo y el ser educador es algo intrínseco al ser humano, no hay que estudiarlo, es como un estado de conciencia. No sé, Clever, ¿qué te parece a ti? Sí, a mí me pareció algo muy importante lo que mencionaste, ¿no? De la perspectiva local y la perspectiva global y cómo a veces repetimos o tratamos de implementar ciertos conceptos o paradigmas que han sido creados, ¿no? Predicados muchas veces en el norte. Entonces después es muy difícil adaptar eso a nuestros contextos porque vemos el mundo de maneras diferentes, ¿no? O sea, lo que nos diga ahorita el Banco Mundial tal vez no se aplique en muchas comunidades rurales en Bolivia, incluso por algo tan sencillo que es la concepción de ver el universo y la cosmología, ¿no? O sea, ciertas cosas no tienen sentido, o sea, y eso yo aprendí un montón compartiendo con gente que habla diferentes idiomas, o sea, los idiomas son una reflexión de cómo entendemos el mundo y hay ciertos pronombres que en ciertos idiomas no existen y otras cosas así. Pero de la misma, o sea, quería relacionar un poco a lo que, por ejemplo, en mi experiencia yo fui creyendo con un mundo construido, ¿no? Y voy a ser honesto, y es muy orientado hacia el norte y muy blanco en ese sentido. Entonces, ir allá y desconstruir todos esos paradigmas que se me habían sido impuestos por la sociedad occidental, que por lo menos acá en mi ciudad es muy fuerte, después te ayuda a entender los problemas de una manera más, ¿cómo te digo? Que hay otras formas de verlas, ¿no? O sea, no es como, ok, eso es lo que he escuchado, que me han repetido toda la vida, y ahora compartiendo con esas comunidades me doy cuenta que tal vez no funcionen por esto, por esto, por esto. Y te obliga a encontrar otras formas de abordar el problema. No sé, y siento, como dice Ángela, ¿no? Eso tiene que pasar al nivel local, con todas las comunidades empoderándose y actuando en unísono, porque no nos sirve, por ejemplo, al ser una crisis global, no nos sirve que solamente Bolivia esté peleando o solamente Chile esté peleando, pero sino todos los pueblos de todas partes deberían estar peleando al mismo tiempo para detener las crisis climáticas. Creo que Oye, es súper también importante que sea en la edad, como decía Claudia recién, ¿no? Esta edad en la que también tú te estás cuestionando todo, esta edad en la que venís del mundo que te entregaron, construido, pero donde también uno ha experimentado por primera vez cosas, donde también está el cuestionamiento, y llegar a esa experiencia lo encuentro maravilloso, súper enriquecedor. No sé qué tal, compa, tú. Sí. Bueno, a mí me encantó, la verdad que escucharlos a Clever y Ángela es una maravilla porque ellos nos están hablando desde aquel conocimiento y experiencia que se asentó en sus células, en su entramado neurológico, a través de la United World College, ¿no? Entonces los colegios del Mundo Unido yo creo que tiene grandes resultados en estos ya más de 60 años. Y nada, yo creo que lo que hay que hacer ahora en adelante, en nuestro caso con Ana María, que trabajamos en la docencia a nivel, digamos, de universidad, en pregrado y posgrado, es el reto realmente lograr que tus interlocutores, tus colegas entiendan la necesidad de este cambio. Estamos hablando del cambio de paradigmas que es necesario hoy en día a nivel de procesos educativos, a nivel de enseñabilidad, la necesaria actualización también de contenidos y de materias a nivel mundial, porque sabemos perfectamente que hay materias que ya están obsoletas y que los estudiantes a los estudiantes no les hace sentido, menos a los profes. A la vez sabemos que habría que aumentar, por ejemplo, las horas de arte, las horas de filosofía, porque los desafíos de la crisis actual a nivel climático, político, económico,
son desafíos que nos demandan reflexión, que nos demandan quiebres epistemológicos, y para eso necesitamos más horas de filosofía, más horas de arte, más horas de creatividad, de meditación, y yo creo que esta contingencia global es una especie de retiro espiritual planetario, y cada quien decide cómo asume su retiro, ¿no? Porque es una oportunidad, podríamos verlo de esa manera. Por otro lado, lo que mencionaban Ángela y Clever, por ejemplo, respecto a la cuestión de lo local y lo global. A nivel de desarrollo económico local, desarrollo cultural local, está comprobado que en la medida que un individuo se enraiza y se comprende a sí mismo, dado que todos somos pequeñas microcápsulas del planeta y del cosmos, en la medida que logramos entrar en nosotros de manera bien enraizada, vamos a lograr después salir al mundo, mirar a los otros con respeto, con cuidado, con amor, sin ese distanciamiento absurdo que nos impone la importación de modelos de pensamiento, de modelos de administración de los recursos, etc. Entonces, a mí me agrada mucho la dinámica que tiene United World College a nivel pedagógico. Yo diría, yo conocí esta red a través de Geraldine Paredes hizo United World College y creó después en Bolivia lo que se llama el UAI Bolivia, una institución que promovió muchísimos programas de integración antes incluso de que se inicie el proceso constituyente. Ya habían estas instancias, el proceso constituyente en Bolivia, que lamentablemente fue un proceso que al final fracasó. ¿Por qué? Porque se generó una politización de palabras como la paz, la integración, la interculturalidad, de modo que hoy en día, por ejemplo, en Bolivia se dice interculturalidad y la imagen que se le viene al ciudadano es el sujeto de la zona andina de Bolivia. Interculturalidad se andinizó el país y se andinizó la palabra interculturalidad. Entonces no se posicionó realmente el sentido de ser de esas palabras, ¿no? De la diversidad. El tema de las diversidades sexuales, por ejemplo, es un enorme reto todavía en Bolivia, porque no se logró cambiar ni establecer en la misma dinámica educativa instancias para el respeto, para el cuidado, para el diálogo, dejando atrás los prejuicios. Todavía, como mencionaba Clever, desde su experiencia, que me gustó mucho cómo lo aborda, porque habla desde él como Clever, que vive en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, describe las cualidades, las virtudes y no virtudes de esta ciudad, y habla desde su ser. Y yo creo que lo hace desde una mirada también que tiene que ver con lo que su madre le enseñó, lo que el hogar donde él creció le transmitió. Y ahí Ana María hace referencia a que finalmente las culturas no son las naciones, porque las naciones sabemos que es un invento de las guerras de la independencia, ¿no? De un grupo de los que hicieron las revoluciones, a veces para otros hasta allí ese tema. Entonces esta idea de las naciones es una idea perversa finalmente de grupos de poder en determinados países. No hace falta ser de una nación para ser de otra cultura. Podemos vivir en el mismo barrio 20 familias y cada familia tiene culturas diferentes. ¿Por qué? Porque cultura viene de cultivarse, se cultiva de manera diferente. Cada familia cultiva el diálogo o no, cada familia cultiva el respeto, el amor o no. Entonces, y esas dinámicas en el interior de las familias, cuando se desplazan, imagínense a una experiencia, a un ecosistema donde hay 200 jóvenes de diferentes familias y además esta idea de lo interseccional está presente constantemente. El concepto de interseccionalidad a mí me parece que en el siglo XXI va a cobrar más fuerza y va a desplazar al concepto de interculturalidad, porque lo interseccional es más real, es más palpable a cada uno de nosotros. Bueno, de hecho en el magíster una compañera, Sofía Bodenberg, en el magíster del Alberto Hurtado de Chile, Sofía Bodenberg hizo su tesis de maestría sobre
trabajando sobre el concepto de interseccionalidad, ser mujer y ser mapuche. Dos elementos interesantes, muy linda tesis que se puede leer en el repositorio de la universidad, esa tesis. Y yo siento que jóvenes de la generación de Clever y Ángela, por ejemplo, están generando también, a propósito de tesis, investigaciones, aportes, reflexiones, que ya nos dan respuestas a cómo hay que vivir lo que queda de este siglo XXI, porque ya como si nada se nos fueron 20 años, ¿no?, en este primer siglo. Entonces, nada, yo creo que lo que queda decir es gracias Clever, gracias Ángela, gracias compa por estar siempre aquí en este recorrido, y les doy la palabra a ustedes. Sí, yo antes de eso también, ¿cómo vuelve esto de la importancia que es el trabajar en el autoconocimiento y en el autodesarrollo, el darle dignidad a la propia construcción de sí mismo? Y por otro lado, dentro de tus palabras, ¿cómo vuelve también a este programa esta idea de lo maltratadas que están las palabras, ¿no? De la politización e instrumentalización de las palabras, de palabras como respeto, de palabras como cultura, y de, sobre todo, integración. Entonces, para terminar, chicos, tal vez decirnos qué esperan desde estas experiencias que tienen ustedes, soñemos un poco, qué nos gustaría, no sé, como algo para ir cerrando este maravilloso encuentro. Bueno, yo me quería despedir agradeciéndoles muchísimo por la invitación, y yo siento que si hay algo que espero es que los jóvenes salgan de sus zonas de confort, ¿no? Si eso es a través de aplicar a una plaza en los colegios del Mundo Unido, que sea eso, pero si lo tuyo es, qué sé yo, entrar a una compañía de karate y hacerte el mejor karateca de Bolivia o de Chile o del mundo también, o sea, lo importante no es quedarse ahí como, ok, estoy haciendo esto porque todos mis amigos están haciendo esto y porque todos mis tíos hicieron esto y todo el mundo en la ciudad hace esto, sino como siempre estar buscando algo que te motive, algo que te saque de tu cama todos los días, ¿no? Y te empuje a ser una mejor persona. Yo encontré eso en estas becas, pero no es el único lugar, hay miles de oportunidades, pero se los recomiendo también un montón. Entonces, eso, apliquen. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Clever. Esta idea de ver el mundo con unos ojos curiosos, atreverse a derribar las barreras de la mente que nos dicen que algunas cosas son imposibles. Muchas veces como pensamos que es más fácil que un apocalipsis, un acabo de mundo, y que pensar en que se puede acabar el capitalismo. Entonces, yo creo que realmente hay que hacer el ejercicio político de la imaginación y de imaginar que un futuro diferente, más luminoso, es posible, incluso si a diario toda la información o gran parte de la información que recibimos apunta hacia lo contrario. Creo que eso tiene que ser como un acto de amor y de rebeldía, poder imaginar que las cosas del futuro puede dar un vuelco inesperado y luminoso. Eso es como una invitación también que constantemente me hago a mí misma, y que creo que también me ayuda como a cuidarme. Ana Lara también estaba hablando de eso, como del tema del autocuidado, como uno también puede cuidarse al momento de mirar al mundo con ojos honestos y saber de que hay múltiples crisis al mismo tiempo, pero como yo también reconozco en mí un mundo, un planeta, una unidad de vida, de naturaleza, y cómo cuido de mi cuerpo, cómo cuido de mi mente, y voy fortaleciéndome para poder poco a poco aprender, en buscar esa sabiduría para poder también fortalecer mi comunidad y así un poco aportar a un equilibrio más completo del mundo. Entonces siento que a mí me pasó, por lo menos en Colegio del Mundo Unido, que buscando esta idea de poder aportar y de poder cambiar el mundo de una forma u otra, también me olvidé de que yo soy un mundo también, soy una unidad, y que la primera prioridad no es hacer algo frente a la crisis climática o ayudar a otra persona. Realmente el primer paso para que lo demás pueda suceder es tú aprender a darte esos espacios de autocuidado, de conversaciones honestas contigo misma, y poder cuidarte. Y así solamente después de eso vas a poder cuidar al resto, ya sean tus relaciones personales, y ya de ir avanzando hacia afuera
y hacer una verdadera diferencia en tu mundo y en el de las demás personas. Eso también creo que es importante destacar. Y agradezco nuevamente este espacio a Clever, qué rico poder compartir nuevamente, y gracias por esta conversación, este tejido de ideas. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias a ustedes, y bueno, vamos a seguir con el autocuidado, que ahí el mensaje Y a seguir clave, tejiendo. tejiendo, sí, el hasayeo en los próximos hasayés. Muchísimas gracias y estamos comunicados. Gracias, saludos. Un saludo, abrazo, chao.